Hace tan solo unos días el mundo se despertaba con una triste noticia. Se iniciaban de nuevo los conflictos entre Israel y Palestina. La Franja de Gaza era escenario una vez más de los conflictos entre estas dos naciones. Esa tensión flota en el aire. Pero ¿se sabía, según la Torá, la Biblia hebrea, que esto iba a ocurrir? ¿Se sabe que ocurrirá siempre según los códigos que existen en la Biblia? Solamente hay que descifrarlo. Para contestar a esta pregunta está hoy con nosotros Guillermo Berman, a quien saludaremos en unos minutos. No se vayan. Buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que se encuentren conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa y quien les habla, Inés del Rosario. Pues para hablarnos hoy de este tema tan interesante que se sabía a través de los códigos de la Biblia, todas estas cosas, nos acompaña Guillermo Berman. Él es un estudioso de estos temas que ha llegado a impresionantes descubrimientos, coautor del libro Sefar, conjuntamente con Daniel Ríos y Mercedes Navarro. Este libro nos cuenta cómo a través del uso de letras hebreas y códigos numéricos, la Torá, la Biblia hebrea, esconde verdades proféticas de acontecimientos que ocurrieron y sobre todo que ocurrirán. Todo está escrito, incluso tu nombre, sí, el nombre de todos los oyentes, el nombre de todos los seres creados se encuentra en la Torá. Pues saludamos a Guillermo. Guillermo, muy buenas tardes. Inés, muy buenas tardes y a todo el equipo. Hola, bienvenido de nuevo. ¿Me oyes, Pues, Guillermo? Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y, como siempre, el placer, bueno, lo adelanto, siempre es mío. Guillermo, hablábamos al principio del programa que estamos de nuevo en este conflicto israelí-árabe, árabe-israelí, que incluso la Biblia, la Torá hebrea, se hacía eco anticipado de que esto iba a ocurrir. Cuéntanos, ¿cómo es todo esto? Sitúanos primero en el contexto histórico, que ya, bueno, todo el mundo sabe que Israel es un país casi nuevo a estrenar. Palestina estaba allí y todo el conflicto que se ha originado a raíz de todo esto. Cuéntanos. Sí, a mí me gustaría de antemano hacer hincapié, y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que al tratar sobre todo un tema tan caliente como Israel-Palestina o Israel-Ismael, cabría dejar siempre de lado cualquier ideología de índole política relacionada con el asunto, pues porque la percepción o la ideología política de cada cual realmente no viene al caso. Es decir, siendo objetivos, a modo flashback histórico, hay quien dice que Palestina pertenece a los palestinos y hay quien dice que Israel pertenece a los judíos o los israelíes, y para ello existe un contexto histórico, digamos, occidental, que no es otro que la pertenencia de esa tierra anterior a llamarse Israel al Imperio Británico. El Imperio Británico es quien toma la determinación, pues, de dividir la tierra, una parte para árabes y una parte para judíos. Y bueno, yo creo que tirando de ese hilo, claro, un árabe, un palestino, podría decir que esa tierra pertenece a los árabes. Y decirme que antes que los israelíes estaban ellos. Pero es que resulta que antes que ellos estaban los británicos. Antes que los británicos estaban los franceses. Antes que los franceses estaba el Imperio Otomano. Luego, antes que el otomano, estaban los omeyas. Antes de los omeyas, el bizantino, el romano, el griego. Y volviendo más hacia atrás estarían los judíos de la Torá. Imagínate, antes que los judíos, ese es el problema. Claro. ¿De dónde los sacarían los judíos, no? El país. Porque se supone que, acorde a la Torá, es una tierra prometida para ellos, pero que no era de ellos en un primer momento. Y ahí es donde entra en juego, creo que vamos a salir muy rápido de dudas. Esa tierra estaba habitada mayormente por cananitas, sería la tierra de Canaán.
¿qué contexto histórico tiene Canaán dentro del mundo occidental o en nuestros libros de historia en los colegios o en las universidades? Pues ninguno, realmente. No existe evidencia histórica del pueblo de Canaán o de una tribu llamada cananita. La Guillermo, única... esto me suena como si de repente en Andalucía, pues de alguna manera la exigieran el mundo árabe también, porque estuvieron allí 8 siglos. Pero es que claro, antes que ellos estuvieron los visigodos, y antes que los visigodos los íberos, y todo es así. Creo que es la misma historia. Claro. Realmente es un paralelismo especial. Sí. Lo es, sí que lo es, sí. De hecho, ese o al menos ese flashback que acabo de mostrar termina en los cananitas, ¿no? Pues porque sí. Había varias tribus, sí, pero la que más sonaba era la tierra de Canaán, de hecho se llamaba, previo a que Moisés o a que el pueblo hebreo llegase a manos de Josué, ¿no? Allí a esa tierra. ¿Qué ocurre? Que Canaán no tiene ningún contexto histórico arqueológico, no tiene ninguna evidencia arqueológica, que no sea la propia Biblia. ¿Qué ocurre entonces? Que si uno afirma que los judíos expropiaron esa tierra a los cananitas, lo tiene que hacer afirmándolo en base a la Biblia, porque no existe otra fuente arqueológica. Y si lo afirmas en base a la Biblia, entonces no sirve solo coger un pedacito de la Biblia al que te convenga, sino que tienes que cogerla entera, con lo cual tienes que admitir que, bueno, que finalmente esa tierra recae sobre los judíos. Evidencias arqueológicas hay unas 38.000, de las cuales 11.000 están actualmente en vigor como zonas arqueológicas en Israel, donde se encuentran monedas hebreas, con inscripciones hebreas, donde está la ciudad de David, donde estaba el antiguo templo, incluso donde está construida la mezquita encima, y estaba el templo de David. De hecho, los vestigios del templo están por debajo, los muros, etcétera, todo es observable. Es decir, arqueológicamente no cabe ninguna duda acerca de quién tiene derecho a habitar allí. La cuestión es que si existe un derecho de cohabitar, pues evidentemente yo sí soy partidario de que exista un derecho de cohabitar, siempre y cuando se respeten mutuamente, ¿no? Porque la mezquita de Omán está justamente encima del antiguo templo judío, ¿no? Que además claro, creo que esta última vez ha sido el motivo que impidieron el rezo en la mezquita o algo así, ha sido el detonante del último conflicto. Había varios detonantes, ¿no? Yo creo que un detonante siempre es el tema de la expropiación de viviendas, ¿no? Como en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén, donde se expropiaron viviendas a varias familias palestinas. Y eso siempre es un tema muy caliente. Lo que pasa es que como lleva tanto tiempo cociéndose y lleva tanto tiempo abriéndose ese conflicto, esa brecha, llega un punto en que explota, ¿no? Y yo creo que desde la última operación en Gaza ya han transcurrido cerca de 5 años, con lo cual demasiado que todo ha durado, esa paz ha durado 5 años, demasiado. Por desgracia, claro. Pero el contexto vuelve a ser siempre el mismo, ¿no? ¿A quién pertenece esa tierra? Pues fíjate, Inés, realmente una nación palestina jamás ha existido, es decir, no ha existido jamás una nación palestina. Con lo cual, como nación, no pueden pedir que los judíos abandonen el país, porque realmente los israelíes, o el gobierno israelí, ojo que no tiene nada que ver con la Biblia, el gobierno israelí promueve hacer una serie de concesiones y convivir. Sin embargo, los mandatarios palestinos, en este caso sobre todo Hamás como grupo armado, dice que no, que los judíos tienen que ser completamente derrotados, destruidos y expulsados de toda esa tierra. Y eso es lo que no es concebible, ni llamándose la tierra Israel o llamándose la tierra Gibraltar. No es concebible. Sí, bueno, con el tema de Gibraltar también tenemos ahí tenemos una ahí, lo que pasa es que no tenemos franja, pero también deberíamos, en fin. Guillermo, ¿y qué decía la Torá sobre este conflicto? Tú que, primero, dinos cómo has podido llegar a todo esto, o sea, ¿qué utilizas para poder descifrar que está escrito de forma oculta en la Torá, que es la Biblia hebrea, todos estos acontecimientos? Bueno, lo dicho, yo creo que partiendo de la base de que en cualquier estudio de la Torá, al menos por mi parte, no hay ninguna ideología política detrás, puesto que yo podría hablar mal acerca del gobierno israelí, al igual que lo podría hacer acerca de Hamás, ¿no? O sea, no hay ningún preferido en mi caso, ¿no?, en cuanto a uno y a otro. La cuestión es la siguiente: cuando uno se adentra en el texto, hace un flashback, pues como el que he mencionado con Canaán, ¿no? Sí. Y ese flashback lo puede hacer en base a las tribus actuales, es decir, si uno tiene un concepto o uno tiene
un concepto global, digamos, del mundo árabe, sabe que el mundo árabe proviene de una primera mención en la Biblia a Ismael. Es decir, uno va tirando de ese hilo, es como si fuese un árbol genealógico. Ujú. ¿Y dónde se menciona en concreto esa historia en torno a Ismael? Que de hecho es el primer hijo de Abraham, del gran patriarca Abraham. Se menciona, por ejemplo, en Génesis 16, versículos 12, ¿no? en el que se hace una mención especial a Ismael. Y yo creo que podemos partir de esta base, de cómo se inicia el estudio partiendo de ese momento. De Ismael se relata lo siguiente, independientemente de que se hable anteriormente de que Abraham tiene un hijo, le nace un hijo de Agar, que no es su esposa, sino es una concubina a la cual la esposa le invita a tener hijos con ella porque la esposa no puede, Sara. Creo que eso era una costumbre muy arraigada en el pasado entre estas tribus semíticas, ¿no? Que se permitía a una concubina dar casi como, bueno, sí, pero como un vientre de alquiler. Claro, ten en cuenta que el hombre, en este caso el hombre, tenía un precepto muy claro que cumplir, que era tener descendencia. En el momento en que el hombre no podía tener descendencia con una mujer concreta, lo intentaba con otra mujer, pero tenía que cumplir a toda costa con ese precepto. Es decir, quizás se ve, bueno, a día de hoy se podría ver como adulterio. Claro, pero a los ojos de hoy se vería muy mal, pero es indudable que en aquella época, creo que incluso con el beneplácito de su mujer, para que tuviese hijos. Pero claro, tenía que darle el hijo a la mujer que no podía tenerlos. Bueno, ahí es donde entra en juego eso de estar mal visto hoy día, por supuesto, sin duda alguna, ¿no? Uno tiene una pareja, una esposa, alguien con quien va a tener un hijo, y por supuesto tiene que hacerlo a toda costa con esa persona. Fecundación in vitro, existen hoy día muchos métodos, claro, pero en aquella época... Pero bueno, yo creo que partiendo de ese punto, y todo esto va a ir bastante rápido, bastante ágil, voy a narrarlo de una manera muy entendible para que entremos en el contexto. Génesis 16, versículo 12, nos narra cuál es la naturaleza de Ismael. Y la frase dice lo siguiente de forma literal: él será un salvaje hombre, su mano estará en todo, y la mano de todos en contra de él. En este momento la Biblia te está diciendo de Ismael que Ismael es un hombre salvaje. Se le considera una persona, un chico, joven, adolescente, problemático. Es de una naturaleza problemática. No es que sea travieso, sino que es problemático. Es decir, problemático es agresivo, es posesivo, y esas características te las dice ya en Génesis. Es decir, el precursor, acorde a la Torá, del futuro pueblo árabe que conocemos hoy día es Ismael. Es el padre del pueblo árabe, al igual pues que Jacob es el padre del pueblo hebreo. Bueno, y creo que aquí cabe mencionar una cosa interesante. Cuando en hebreo uno habla de alguien y quiere decir, pues mira, este chico es una buena persona, un buen hombre, se dice Adam Tov. Adam Tov. Si es una persona sabia, se dice Adam Jajam. Es decir, y tú interpones la palabra hombre al adjetivo, a bueno, hombre sabio, hombre culto. Pero tomando en el como caso ejemplo de Adán. Ismael, en el caso de Ismael es al contrario. En esa frase se dice Pere Adam. Se coloca a Adam en segundo lugar. En lugar de decir Adam Pere, es Pere Adam. Significa que la Torá te está diciendo que primero es un salvaje, una bestia, y luego es un humano. O sea, es más salvaje que humano. Y lo dicho, es lo que narra la Torá de forma literal, no se puede cambiar. Sí, lo tengo delante. Yo tengo amigos árabes, me llevo muy bien con ellos. No se trata de una percepción personal, sino que está escrito tal cual en la Torá. Y de ahí parte todo. De hecho, los sabios nos enseñan que Ismael, al circuncidarse con 13 años, lo que hace es generar, por supuesto, también una bendición a ojos de Dios, que Dios, de hecho, lo bendice con mucha descendencia. Y es lo que sucede, de hecho, hoy día el pueblo árabe es uno de los más fuertes del mundo en cuanto a número de personas, ¿no? Pero, sin embargo, nos dicen los sabios que también, al haberse circuncidado, al haber accedido al pacto con Dios de la circuncisión, pero al haberlo hecho a los 13 años,
su bendición sobre la tierra sagrada de Israel recaería durante 1300 años, es decir, por cada año de su vida que ha transcurrido sin circuncidarse, Dios le regalaría 100 años de reinado sobre la tierra de Israel. Y de hecho, los musulmanes, en este caso, reinan 1300 años sobre la tierra de Israel, hasta que finalmente el imperio francés agotó esos 1300 años. Ujú. Creo que es otra de las grandes Toda profecías. esta historia geográficamente situada es en lo que es actualmente Israel. O sea, todo lo que me acabas de Exacto. contar, era lo que actualmente es Israel. O sea, Abraham Correcto. con Agar, su hijo Ismael, pero Ismael era hijo de Abraham también, solo que no Correcto. de Sara, sino de la esclava de Agar. Correcto. Bien. Sí. Bueno, ese es el primer detalle que tenemos acerca de la naturaleza de Ismael, es decir, porque, claro, estamos hablando de un conflicto Ismael contra Israel, es claro, o sea, no hace falta ir más allá. Y de ahí es donde nace realmente la naturaleza de Ismael, donde se nos relata por primera vez qué tipo de persona es Ismael y cómo acorde a él va a ser su descendencia. Ahora, tenemos otra peculiaridad interesante en cuanto a Israel y a Ismael. Cuando nace Ismael, hay una frase que dice que se llamará Ismael, o sea, se le pondrá el nombre Ismael, se detalla cómo se le dará como nombre Ismael, porque Dios escuchará, y en hebreo, literalmente, por mucho que uno intente reinterpretarlo en una traducción, no se puede. En hebreo dice literalmente, porque Ismael, porque Dios escuchará, en el futuro, ojo. Cuando se le pone el nombre, se le dice el nombre en el futuro, Dios escuchará. Y uno puede pensar, bueno, Dios escuchará pues a la madre, ¿no?, que le pone el nombre Ismael, es decir, Dios bendecirá al pueblo musulmán y escuchará al pueblo musulmán. No, sin embargo, está hablando en tercera persona, es decir, y Dios escuchará debido precisamente a Ismael. ¿A quién escuchará? Al lamento del pueblo hebreo. Por eso se le llama Ismael, porque Dios oirá algún día el lamento del pueblo hebreo a causa de Ismael, de ese hombre salvaje del que habla la Torá. Y además está en futuro, escuchará, ¿no? Sí. Otra de las curiosidades, ¿no?, en torno al propio nombre. Y si nos adentramos incluso en los sabios de la Torá, como Maimónides, como en el libro, por ejemplo, del Pirkei de Rabbi Eliezer, te detallan una serie de acontecimientos que son abrumadores, porque estamos hablando, por ejemplo, el Pirkei de Rabbi Eliezer del siglo VIII, siglo VII incluso, y te está narrando cómo los hijos de Ismael un día ocuparán el lugar santo y pondrán ahí su trono. Te lo está narrando a modo profético, es decir, cuando todavía no estaba la mezquita sobre el templo. Hablamos, no sé, unos 80, 90 años antes de que aconteciera, ¿no? Las profecías acerca de Ismael son abrumadoras y de hecho son de las que menos se suelen hablar. Pero este conflicto actual tiene una peculiaridad, porque es el quinto exilio del pueblo hebreo. Y para entrar rápidamente en ese contexto, o como había mencionado al principio, ¿no?, de un conflicto ya tan duradero, o sea, continuamente los árabes contra los judíos, Ismael contra Israel, es que está descrito así. De hecho, es el último exilio judío. Es el último exilio antes de la llegada de Mashiach, antes de esa aparición mesiánica de la que habla la Torá. Y te lo explico brevemente. El pueblo judío, sin contar con Egipto, porque Egipto no es un exilio, de hecho, los judíos eran extranjeros en Egipto, por lo cual no es un exilio. Los exilios están fijados, ¿vale? Los exilios son de la siguiente manera: una vez que ya el pueblo hebreo se asienta en la tierra de Canaán y consideramos que es la tierra prometida a la que llegan, la cual hoy se denomina Israel, acontecen los exilios de Babel, los exilios de Persia, ¿no?, el Medo-Persa, el exilio griego y el exilio Edom de Roma. Son las 4 expulsiones que tiene el pueblo hebreo de su propia tierra, que están profetizadas, de hecho. ¿Y en cuál está viviendo el pueblo hebreo actualmente? ¿Está viviendo realmente el exilio quinto o está en el 4º exilio, que es el de Roma? Bueno, pues el pueblo hebreo actualmente en la diáspora todavía está viviendo el exilio de Edom, el exilio de Roma.
¿Y qué está relacionado con esa gran guerra de la que tanto se habla? Porque los judíos, los árabes, está interviniendo Rusia, China, Irán, Estados Unidos. O sea, hay una guerra en marcha, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta ser adivino. O sea, tenemos un conflicto importante en el mundo que se está cociendo. Hay rumores de guerra y de repente cesa la guerra. Hay otro rumor y cesa. Hay un conflicto en Siria y va cesando. Y así continuamente, pero se está cociendo. Y bueno, yo creo que, para explicarlo muy brevemente, esos 4 exilios son reconocidos históricamente pues porque son, lo dicho, el exilio de Babel, el exilio medo-persa, el exilio griego y el exilio romano, sobre el cual estamos incluso hoy día todavía, desde un punto de vista toraico. O sea que para entendernos, para un poco entender así la historia en palabras sencillas, aunque lo estás haciendo así como muy sencillo para que todo el mundo lo entienda, sí. El pueblo de Israel, el pueblo judío, nació en lo que hoy es Israel, donde están ahora mismo. Correcto. Pero a lo largo de la historia han sufrido pues exilios. O sea, vinieron, los mandaron a Babilonia, los mandaron al imperio que actualmente sería Irán, al mundo griego y el mundo romano. Y correcto. En la actualidad esa vuelta de ellos a Israel, que llevan 70 años, hace poco fue el aniversario, ¿no termina con el último exilio? Esa es la... Y ahí, ahora donde entra en juego, y lo dicho, siempre lo digo desde mi neutralidad política, ahí es donde entra en juego lo que a mí realmente me apasiona de los textos. Una vez que yo he estudiado ese flashback, Abraham, Ismael, de qué naturaleza es, de qué familia viene, en qué familias deriva en última instancia a nuestros días de hoy, una vez que yo he estudiado todo eso, es donde entra en juego lo que realmente me apasiona, que es donde se va ahora de la propia Torá, incluso de forma literal, es de donde se van sacando ahora esos códigos, ¿no? En este caso códigos incluso muy simples, solo de palabras, de letras, sin entrar en números, porque eso podría llevar un estudio de 2 meses, pero ahí es donde entra en juego algo que a mí sí me apasiona. Es decir, voy un paso más allá y digo, vale, pienso como tú. Ahí no acaba ese último exilio, es decir, han vuelto, por fin han regresado a la tierra de Israel y se debería de haber acabado el exilio, es decir, están de nuevo en su tierra, acorde a la Torá, están bien posicionados además, se defienden bien armados, con grandes mentes pensantes, con una política democrática, etcétera. O sea, es decir, uno podría decir, bueno, han llegado a su finalidad, ¿no? Han llegado a conseguir lo que estaban buscando, pero no, porque olvidan que en la Torá se habla de un quinto exilio. Ahora... Porque Egipto no se ha considerado exilio, porque no se les permitió en Egipto mantener sus costumbres, ¿o por qué? Egipto no se considera un exilio porque ellos eran extranjeros en Egipto. Es decir, nadie los echó de su tierra, puesto que Egipto no era su tierra. Con lo cual, el primer exilio inicia una vez que Josué llega a Canaán y pasa a ser Israel, ese país, ¿no? Es decir, el primer exilio es después de Egipto. Egipto no se considera exilio. Ahora, el quinto exilio, ¿cuál es el que nos indica la Sagrada Escritura? Pues el quinto exilio es el quinto galut. En hebreo se le dice galut. Y galut, como quinto galut, es mencionado con Ismael, relacionados con Ismael. Es decir, Ismael será el quinto exilio del pueblo hebreo. Yo te iba a preguntar también si decía algo la Torá sobre Ismael, el destino de su pueblo. Bueno, ellos tienen una bendición importante en cuanto sobre todo a la bendición de procrear, de la procreación. Ellos siempre van a ser un pueblo con muchísimas simientes. Es decir, Ismael tiene esa bendición. Ismael, de hecho, tiene otra bendición adicional, y es que Ismael cree en Dios. La cuestión es cómo lo hace. Por la fuerza. La Torá te lo narra. Lo hace por la fuerza y por imposición. Y cuando uno se percata de que Abraham circuncida al 8º día a Isaac, su segundo hijo, tal y como Dios se lo ordena, también lo hace con Ismael. Pero Ismael tenía 13 años, con lo cual Ismael tenía elección de circuncidarse o no hacerlo. No estaba obligado. Ismael, con 13 años, ya con uso de razón, dice que sí, que él va a acceder a la circuncisión, aun sabiendo que le va a doler. Y de ahí que los sabios de la Torá nos digan que por eso el pueblo árabe
está ligado a Dios, pero de una forma dolorosa, de una forma agresiva. Y nos dicen que de ahí eso se nota, por ejemplo, mediante los típicos atentados suicidas en nombre de Alá. Bueno, Cuando uno se de, comete de un sus atentado 5... suicida en nombre de Alá, lo hacen por amor a Alá. Es decir, ellos anteponen el dolor y la muerte a favor de Dios, porque es el mismo Dios de la Torá realmente, pero lo hacen de una forma dolorosa, como lo hizo Ismael con la circuncisión a los 13 años. De uno de los 5 preceptos del Islam es la Guerra Santa. De todas maneras, el pueblo israelita no lo tiene y sin embargo también entra en guerra. Sí, de hecho, hay un precepto en la Torá del por qué los israelitas entran en guerra. Porque la Torá te dice que ante una amenaza tú golpeas primero, para que esa amenaza no se convierta en una acción. Es decir, alguien te amenaza de muerte, tú debes golpearle primero, antes de que se cumpla esa amenaza. Y de ahí que choquen tanto ambos. Uno actúa ante una amenaza y el otro tiene una predilección importante, es decir, es innegable. Por supuesto que no estoy hablando de la totalidad, yo creo que estamos hablando de grupos, ¿no? Al igual que todos los alemanes no eran nazis, sino que existían los nazis y existía la población alemana, es decir, no se puede encasillar a nadie, pero esas fracciones son las que llevan la voz cantante, ¿no? En este caso, pues grupos como el Nusra, como Hamas, como Hezbollah, y tenemos creo que unos 80 grupos terroristas en la zona, ¿no? Fíjate, me haces, no. Guillermo, bueno, también lo tenemos de actualidad y lo tenemos muy cerquita. ¿Hay alguna relación con esto que está pasando, que lo tenemos en nuestras propias carnes, con Ceuta y lo que está pasando en Ceuta? No sé cómo definirlo, si invasión, entrada, no sé, vamos a dejarlo en incursión de estos chicos que están entrando por donde salieron, dicen ellos, a España. ¿Tiene alguna relación? ¿La Torá hace alguna mención cuando has nombrado que el pueblo de Ismael son más guerreros en este asunto? Mira, España es la entrada al Mediterráneo. Israel es el final del Mediterráneo. El espejismo Israel-España es abrumador. Y eso se nota sobre todo también en base a la propia cábala. De hecho, los grandes cabalistas han existido en Israel, por supuesto también los hubo en Alemania o en Italia, pero no de la misma forma y no esa gran cantidad de cabalistas que hubo en España. Es decir, siempre hay un espejismo a ambos lados del Mediterráneo. Es como si esa ventana 1040, como se le llama, del Mediterráneo, la cuna de la humanidad, digamos, occidental, fuese un espejismo mutuo. Es decir, Israel y España son un espejismo constante. De hecho, donde más personas hay con ascendientes judíos es España. Y no lo sabe la gente. Es decir, en España hay personas que tienen ascendencia judía en mayor número que en el mismo Israel. Pero eso no lo saben. La mayoría de la gente no lo sabe. Claro, es muy difícil indagar, pero bueno, ahí está ese gran espejismo, ¿no? España e Israel siempre van de la mano en eso. Y incluso acontecimientos políticos, ¿no? Como que si hay 3 elecciones, pues en España también. Que si hay un conflicto aquí, en España también. Yo creo que en ese aspecto, sí, pero curiosamente España va muy de la mano con ello. Y el tema de Marruecos, yo te lo voy a responder en pocas palabras, de la boca además de un chico marroquí que es amigo mío. Y él me dice, Guillermo, esa gente que viene, dice, yo en su día, yo también llegué en un barco tipo patera, pero yo llegué realmente para buscarme la vida. Y los que venían conmigo llegaron aquí para buscarse la vida. Dice, esos chicos no vienen a España para buscarse la vida, sino para tenerla resuelta. Dice, y eso es un plan del gobierno marroquí evidente. Es un tipo de expansión, lo han hecho en Canarias, lo han hecho en Ceuta, y continuará, por supuesto continuará, ¿no? Porque también tienen el beneplácito de la Unión Europea, ahí entra en juego ya palabras mayores, ¿no? Amalek, también esa descendencia que está dentro de los gobernantes en Europa, todo eso le conviene. ¿Y esto se ha visto reflejado en la Torá? ¿Tú has podido encontrar algún versículo, algún capítulo que hable de esto mismo que estábamos contando ahora? Sí, pero no lo tengo todavía desarrollado. Sin embargo, yo lo que sí tengo, por ejemplo, subí una vez un vídeo acerca de Amalek, de cómo funciona esa cúpula gubernamental en el mundo, ¿no? Tanto Biden como Clinton, como Putin, Obama, Trump, hay un entramado ahí importante, y en Europa, Merkel y los gobernantes, ¿no? Las cabecillas.
Incluso el rey de España está involucrado. Una serie de cosas bastante interesantes. Esas sí, por ejemplo, las colgué en mi canal en vídeos, ¿no? Si lo ojeáis, le estáis un vistazo Bueno, porque son sí, tenemos interesantes. que decir que Guillermo tiene un canal, Cabaleón, escrito con K y W, que ahí hay montones de vídeos muy interesantes. Yo tengo que decirte aquí, ahora que nadie nos escucha, que el que más me impresionó fue cuando pusiste las letras hebreas y se escribieron, el sonido se escribió en la pantalla del ordenador. Para mí eso fue muy bueno. Realmente sorprendente, o sea, como un sonido de una letra se puede tomar forma física. Me pareció increíble. Bueno, nos habíamos quedado en el quinto exilio, que tiene relación con el pueblo de Ismael. Bueno, pues fíjate que ahora es donde te pido que abras, si tienes la Torá delante. Sí, la tengo. ¿La tienes en castellano y en hebreo? Sí, tengo en hebreo y en castellano, sí. Perfecto, pues mira, te vas a un versículo que es Génesis, pero en Génesis. Éxodo, capítulo. Segundo que yo lo saque también aquí, lo vamos a tener los dos delante. Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Si alguien puede también mirarlo en su Biblia española. Sí, porque esos capítulos sí coinciden, sí. La numeración coincide también, sí. Éxodo, capítulo 2. Un segundito y te saco el versículo, que lo tengo aquí anotado. Y el versículo es el... Aquí, 23. El versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Y esto es algo que quien lo tenga delante, en hebreo sobre todo, va a alucinar porque es espectacular. Yo en hebreo todavía no. Dame tiempo y ya verás que lo leeré en hebreo. Pero de momento dice pasado... Bueno, pero la palabra la vas a descifrar rapidito. Vale, dice pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, ¿es ese? Correcto. Entonces, y los hijos de Israel... Déjeme leerlo por si alguien no tiene la Torá o la Biblia delante. Sí, por supuesto, sí. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel seguían oprimidos en su servidumbre. Clamaron y su clamor llegó a Dios. Y Dios oyó los gemidos de la gente y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios vio los sufrimientos de los hijos de Israel y se interesó por ellos. Vale, pues fíjate, basta con que sea el capítulo 23, el versículo 23. Perdón. Solamente Éxodo, el 23, vale. Sí, Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Mira qué peculiaridad hay, de forma literal, ¿vale? De forma literal, te lo voy a traducir directo para hacer un contexto. Y sucedió que tras ese tiempo, o esos tiempos, o tras mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Y tuvieron un respiro los hijos de Israel en ese trabajo que estaban ejerciendo para Egipto. Y clamaron, y se elevaron sus clamores ante Dios, el Todopoderoso, por la esclavitud a la que estaban ligadas. Ahora, te está diciendo que ha finalizado Egipto. Es decir, Egipto ha sido finalmente dejada atrás. El pueblo hebreo ha conseguido salir de Egipto y ese mandatario ha desaparecido y gozan de una cierta libertad. Pero sin embargo te está diciendo que siguen clamando. ¿Por qué? Y esto está en la mismísima frase. Atención, en hebreo, la primera palabra que tienes empieza por la letra va. ¿Vale? Esa palabra significa vayhi, algo que pasó. La segunda palabra, en hebreo, te dice vayamim, días, en esos días. Y la tercera palabra, esta es la interesante, la tercera palabra se lee agabim, tal cual, arabim. Ahora, esa palabra significa realmente los tantos o los muchos, ¿no? O los varios. Realmente la mejor traducción sería los varios, agabim. Ahora, fíjate que la segunda letra es la letra resh, la R en hebreo, ¿vale? Sí. Luego viene la bet, la letra B, luego viene la yud, que se pronuncia como una I, y luego viene la mem, que es una M. Ahora, atención, resh está por Roma, bet está por Babel, yud está por Yaván, que es Grecia, y mem está por Medo-Persa. Madre mía. Madai. Esas son las 4 iniciales de los 4 exilios del pueblo judío tras Egipto. De hecho, en la propia frase te dice después de Egipto. Vale, y ahora me dirías, ¿y la primera letra? La Hei. Es una quinta letra, ¿no? O sea, hay 5 letras en total en hebreo.
Pues la letra Hei hace la pronunciación. Fíjate que te voy a decir la palabra en hebreo, que es, voy a hacerlo con consonante española para que nos entendamos. La palabra en hebreo es Arabim. La H, esa Hei, esa H no se pronuncia, es Arabim, que significa los varios. ¿Qué varios? Pues esos 4 exilios, pero hay un quinto, ¿no? El de Ismael. ¿Y cómo te lo demuestro? Pues Arabim, tal cual, tal y como se lee esta palabra en la Torá, Arabim significa árabes. Madre mía. ¿Qué ocurre? Que se escribe, la primera letra sería la Ain en lugar de la Hei, pero la pronunciación es la misma. Arabim, los varios, y Arabim, los árabes. Es la misma, o sea, aquí ahí pone claramente árabe en hebreo. Quiere decir que, que el pueblo... su pronunciación, ojo. Madre mía, estoy entendiendo entonces que el pueblo hebreo, el pueblo judío, aún está en el quinto exilio de manos, vamos a decirlo así, de los arabín, del pueblo de Ismael. Está entrando en el quinto exilio, ojo. Llevan 70 años, 72 años en el quinto exilio. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Como el pueblo hebreo está bajo los 4 exilios ya terminados, o terminando con el último, que es el de Roma, entra en juego el quinto. Y el quinto exilio, ese quinto galut, es el árabe. Y aquí está escrito, con las iniciales de los otros 4, y el quinto es la propia palabra en sí, Agabim, árabe. Ahora, ¿qué ocurre? Sí, eso. ¿Qué ocurre ahora? Que ese quinto exilio, ¿por qué está entremezclado con los otros 4? Porque precisamente ese exilio de los árabes, de Arabim, está relacionado, está mezclado. Es decir, el pueblo ismaelita de hoy cubre mediante el Islam todos los otros también. ¿Por qué? Porque incluso en Egipto predomina el Islam. ¿Por qué? Porque la madre de Ismael, Agar, pasa a llamarse Ketora, se convierte en una princesa egipcia. De ahí el pacto islamista, ya mucho más adelante, con Egipto. Entonces, ahí se incluyen Egipto, se incluyen países árabes. Pero ¿qué ocurre con el mundo musulmán que está en guerra contra Israel y no son árabes? Como por ejemplo Irán. Pues Irán entra en el pacto de Medo-Persa, de Madai. O sea, los arabín son una mezcla, incluso con Roma, ¿no? Edom, Roma, con Grecia, con todo ese mundo. Es decir, han penetrado, los árabes llevan 1400 años penetrando en todos los otros exilios que tuvo el pueblo judío. Y por eso esos otros exilios están entremezclados con los árabes. Por eso el quinto exilio será el más devastador. Hay escrituras que te dicen que los árabes no descansarán hasta beberse la sangre de todos los judíos. Es decir, literalmente no, pero metafóricamente dicen que ellos, su única intención es acabar con todos los judíos del planeta. Todo esto antes que llegue el Mesías. Correcto. Guillermo, ¿cómo has llegado tú a todo esto? Porque yo sé que tú utilizas un código de letras y números, porque las letras hebreas también son números, y sé que utilizas un código incluso que puedes buscarte tu propio nombre en la Torá, que todos los seres vivientes están escritos en la Torá. Aparecen todos los nombres. Todos los nombres. El mío también está, que ya lo he comprobado. Bueno, tú me ayudaste. Y ¿cómo sabemos entonces cómo se utiliza este código? ¿Tú has llegado a esta conclusión por el código? A esta conclusión en concreto, no. Fíjate que a esta conclusión en concreto llego pues bebiendo mucho café, leyendo mucho y conversando mucho, incluso con amigos, ¿no? Porque comparten conmigo todas estas cosas, porque siempre se preguntan, bueno, ¿dónde se habla realmente de un exilio en la Torá? Es decir, ¿dónde Dios digamos que advierte al pueblo hebreo? Bueno, pues hay capítulos en el libro de Éxodo, como aquí, hay capítulos en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, o sea, hay varios capítulos. Entonces, entrando en esas primeras advertencias del exilio, yo puedo penetrar en textos del libro de Éxodo, donde se hable de eso, y voy buscando en hebreo palabras que yo vaya viendo a priori, que me llamen la atención, que puedan tener un sentido oculto, etcétera. Ahora, esa es la parte más, digamos, la más básica y la más complicada, además, como la que acabo de demostrar con lo de Arabim. Pero se llega a esas conclusiones una vez que tú te vas adentrando cada vez más, porque tú luego usas un código de salto de letras, que es con el software que diseñó Eliyahu Rips. Luego entras en una dinámica binaria, que es el software que hice yo con Daniel y Mercedes, que aparecen
aparecen imágenes, aparecen figuras en pictogramas. Sí, tenemos aquí O sea, el libro, el realmente libro de es una Sefar. mezcla de todo. Ujú, Está ujú, todo entremezclado realmente. ujú. Guillermo, Pero entonces, sobre todo lo dicho, sobre todo con mucho café, con mucha lectura, con con muchas conversaciones, muchas ganas también. Gui- muchas ganas, sí. Guillermo, entonces estoy entendiendo que estamos deduciendo de esto que tú has descubierto, que el pueblo, que va a ganar Palestina de alguna manera en este conflicto. Bueno, aquí entra en juego ahora, por ejemplo, entran en juego textos muchísimo más oscuros ya, o muchísimo más pesados, que casi quedan en el olvido, ¿no? Casi ya nadie lee, por ejemplo, a Salom Sharabi, Mm, casi nadie lee incluso a Gaón de Vilna, casi nadie lee a antiguos cabalistas que no sean los que han ido resaltando un poquito, que se le ha dado fama como Abulafia, etcétera, pero hay textos Luria. muy antiguos, hay Ujú, libros como La Espada de Moisés, libros como la del Ángel Raziel, donde hay muchísimos secretos al respecto. Y aquí en concreto encuentro una mención a que ese quinto exilio conlleva lo siguiente. Primero, lo primero que hay que entender es que Esaf, que es otro gran enemigo del pueblo hebreo, Jacob y Esaf nacen en el mismo vientre y ya se estaban peleando en el vientre. La tradición judía dice que de Esaf luego deriva Es Amalek y Esaú para Edom, los nosotros, cuales... ¿no? O sea, la traducción de Saf, Esaú. Correcto, Esaú. Mm, Sí, es decir, la Torá te está enganchando a Esaf, del cual luego derivan incluso los nazis, ujú. y la cúpula que existe hoy día en Irán. Pero antes de que suceda eso, te voy a decir una peculiaridad. Resulta que Esaf se casa con una hija de Ismael. Mm, Es decir, hay un pacto biológico entre Esaf, los cuales luego el día de mañana son los nazis, y las cúpulas que hay en el mundo, que son también Amalek, como algunas de los Estados Unidos que ha habido, o como la actual, como la de Irán, como la de China, incluso parte de ese mundo, ¿no? O sea, existe un pacto entre Esaf y la hija de Ismael, tienen descendencia juntos. De ahí que esos 5 exilios, el de los árabes, esté entremezclado con los otros 4, porque llevan incluso la sangre de los otros 4. La ujú. descendencia de Ismael lleva sangre de Esaf, de Amalek y de Edom. Eso es acorde a la Torá. Ahora, eso es una peculiaridad. Ujú. ¿Cuál es la otra? He mencionado Irán. Irán se ha llamado Persia desde siempre. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta 1936. ¿Por qué? Porque llegaron los nazis, hicieron un pacto con Irán y pasó a llamarse a Irán, de la palabra Arios, Arian. Mm. Está todo escrito entonces, todo está O escrito. sea, fíjate que hasta ahí, hasta ese punto llega, ¿no? Y Ujú, bueno, yo personalmente, mi percepción personal acerca del pueblo iraní es espectacular, porque sé que son personas trabajadoras, médicos de renombre, científicos, estudiosos, personas realmente, realmente muy, muy gratas y personas que realmente destacan muchísimo en lo que hacen, sobre todo en los negocios. de Es decir, una muy buena nunca amiga. jamás se me ocurriría Mm, hablar en contra de un pueblo, es siempre una cúpula de un por pueblo. supuesto, En claro. este caso los ayatolás, es claro, Ujú, que forman parte de esa cúpula de Amalek, de Edom, y tienen ese entrelazamiento con Ismael, aunque no se lleven del todo bien, pero quieras o no tienen ese entrelazamiento y juntos entre todos hacen el quinto exilio, el cual está liderado por Agadim, por los árabes. ujú. Entonces, Guillermo, estamos deduciendo, ¿no? Según la interpretación que estás dando de la Torá, que en realidad el quinto exilio del pueblo hebreo, del pueblo judío, va a ser sobre los árabes, o sea, Palestina volverá a ser Palestina, Sí, de alguna sí, en manera. este caso volverá a estar en manos de los árabes, sí, por supuesto. De Ujú, hecho, y no lo digo yo, o sea, yo todo lo que diga, yo o lo he sacado o lo he encontrado leyendo. Por eso te he dicho que ujú, existen libros que apenas se conocen y que están ahí. De hecho, yo tengo una biblioteca en casa que cualquier persona que entre, incluso una persona que lleve muchos años en la cábala, me va a ujú, preguntar y me va a decir, ¿qué son esos 5 libros que tienes ahí? No lo he escuchado ujú. en mi vida, pero son libros de cábala antiguos y tienen secretos dentro. Atención, el, el Vino, desenlace, porque es sí. lo que interesa, el desenlace de si Israel volverá a estar en manos de ellos. Lo que te dicen los Midrashim es que Israel estará 9 meses, en un Ujú. futuro próximo o en un futuro, estará 9 meses en manos musulmanas de nuevo.
En manos musulmanas. Sí, es decir, el pueblo O judío sea, que la guerra no ha terminado, vaya. un exilio suplementario de 9 meses. Y después de eso, ¿qué pasará? Y después de eso, el gran desenlace es la aparición mesiánica. Es el único desenlace posible para que se salve la nación judía. O sea que en breve, estos 9 meses del dominio musulmán, ¿lo vamos a ver nosotros? ¿Nos dará tiempo o será en el futuro? A mí no me cabe duda. De que lo vamos a ver. Sí, sí. Y después de hecho, a nivel, a ver, no hace falta entrar en física cuántica, pero simplemente a un nivel físico, básico, cosmológico, nosotros estamos en un embudo temporal, es decir, nosotros hemos entrado en una aceleración del tiempo sin precedentes, y todos los acontecimientos, pues imagínate, a la par que el ser humano a través de Internet está mucho más rápido conectado, más ágil, más ampliamente, pues lo mismo los tiempos van cambiando. Fíjate que un ejemplo simple, hace 80 años mi bisabuelo iba en una carroza de caballo y tardaba de Algeciras a Málaga, pues podía tardar perfectamente 1 día y medio. Claro. Luego hemos inventado el tren y se tardaban 9 horas. Luego se ha inventado el coche y se tardaban 4 horas. Hoy día en un helicóptero llegas en 42 minutos. Claro. O sea, nosotros mismos hemos acelerado el tiempo, nosotros mismos nos hemos posicionado en ese embudo, es decir, lo hemos generado nosotros. Pero es que tanto para bien como para mal, ¿no? Y los acontecimientos proféticos, negativos, entre comillas, van a acontecer de una manera muy rápida. Cuéntanos algo bueno que vaya a pasar, o se sabe, por ejemplo, en tus estudios, me dijiste que los estudios tuyos sobre lo que está pasando con Ceuta y Marruecos y todo eso será para el próximo programa, ¿no? Sí, porque eso lo tengo muy entre pañales. ¿Y nos puedes adelantar algo? Porque mira, algo bueno nosotros que va a estamos pasar. También sufriéndolo en Canarias, ¿eh? Porque, algo bueno, no, lo imagino por eso, madre mía, lo vi ya hace triste, un par de meses. Sí, eso era tremendo. Mira, fíjate que algo bueno que va a pasar en general es lo siguiente. La finalidad de la Torá no es atormentarte, la finalidad de la Torá en esos aspectos es brindarte un aviso. Yo te aviso de que si no haces esto, va a suceder lo otro. ¿Por qué? Porque de lo contrario se anularía nuestro libre albedrío, y la Torá lo mantiene en todo momento. Es decir, tú haces una cosa mal, el resultado va a ser esto, pero eso te lo dice también un padre y una madre, o un hermano. Y lo mismo hace la Torá. Realmente son advertencias. Están ahí para poder evadirlas. Esas advertencias se pueden evadir por completo. De hecho, puede que un día suceda, y esto es curioso porque todos pensamos, y da igual de qué religión uno sea, todos piensan que llegará algún día en que aparece un Salvador. Acorde a la Torá, le ponemos el nombre Mashiach, perfecto. Todos piensan que hay que esperar a que venga Mashiach, pero es que Él nos está esperando a nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero, Guillermo, ¿el Mesías es una persona física o es un estado de conciencia? Es un estado de conciencia, pero tú sabes que la conciencia materializa. El deseo, la voluntad de una persona materializa cosas de forma literal. Es decir, tú estás deseando y tienes visualizada una casa concreta, y aunque tú ahora no tengas el dinero, tú eso lo estás visualizando de una manera tan fuerte que al final se va a dar esa casa. Imagínate si lo hace toda la humanidad en conjunto. Por eso te digo que realmente esa conciencia global llamada Mashiach al final va a derivar en alguien físico. Pero ese alguien físico va a llevar todas nuestras cualidades, es decir, y todas las mejores cualidades de nosotros. Esperemos que es esta como vez votar a un presidente perfecto, digamos. Esperemos que esta vez sea una chica, no siempre un hombre. De todas maneras, una cosa, de todas formas, sea un hombre o sea una chica, hay una cosa curiosa, y es que a modo Ibur es un alma que se adentra en una persona aquí en vida. Es decir, puede ser incluso el alma de una persona en vida que se adentra en otra persona dentro de su alma y conectan. Sí. Puede ser el alma de una chica conectando con el cuerpo de un hombre. Por ejemplo, no dejaría de ser un alma femenina. Sí. Sí, bueno, el equilibrio tiene que existir. De todas formas, a mí siempre me ha parecido esto de que venga un Mesías, un ser materializado a la próxima redención humanitaria. Me parece, a mí personalmente, yo no me gusta emitir opiniones, pero en este caso la voy a decir, me parecía un poco así entrecomillado, como de frescos, ¿no? O sea, tú no quieres hacer tu parte, pero sí quieres que venga alguien a sacar 3 castañas del fuego. Yo creo que todos deberíamos de empujar un poquito, ¿no? Arrimar el hombro y no crear un Mesías, sino que todos fuésemos un poco Mesías en ese sentido. Pues fíjate que por ahí
justo ese es el pensamiento que yo tuve al decirte que realmente es ese concepto Mesías nos está esperando a nosotros. O sea, no va a aparecer, es decir, si tú no te has ganado algo, ¿cómo vas a pretender que te llegue algo bueno en la vida si tú misma no estás trabajando para ese algo bueno? Tú tienes que proyectarlo, lo tienes que materializar. Mira, algo bueno que te estaba comentando que va a pasar, pues sin duda alguna, como todas las profecías, incluso el quinto galut, ¿vale? La palabra galut proviene de la raíz de la palabra en hebreo descubrir. Realmente un exilio, un galut, es un descubrimiento. O sea, tú tienes que descubrir algo de lo que se te ha advertido. Ahora, ¿qué ocurre? Que la Torá funciona de la siguiente manera. Como es atemporal, esas advertencias están ahí para poder esquivarlas, porque Dios lo dice. Dice, si no cumples, por ejemplo, con el Shabbat, te va a pasar esto. Pero si lo cumples, ¿qué ocurre? Que no te va a pasar eso. Con lo cual, lo que pone en la Torá no se cumpliría. Y uno podría decir, ¿ves? No se ha cumplido lo que dice la Torá, con lo cual la Torá es historia. Pero no, porque si nosotros conseguimos evitar ese quinto galut, ese desenlace del quinto galut, y conseguimos hermanarnos toda la humanidad, atención a lo que pasa, nos despertamos una mañana, abrimos la Torá, y las advertencias que había acerca de ese galut y esa profecía del galut ya no existen en la Torá, han desaparecido, como si jamás hubiesen estado escritas, y de hecho nuestra propia memoria no recuerda que ha estado escrito, con lo cual la Torá se reinventaría, se reescribiría en este plano nuestro, y nunca jamás hubieran asistido a esas profecías. Ojalá, ni siquiera en nuestras mentes. Sabes que la palabra ojalá viene de al-Jalá, de Alá. Me parece muy interesante. Ojalá, sí, viene de Alá. Guillermo, no nos queda tiempo, pero es que a mí me encanta oírte. O sea, quiero volver a tener un nuevo programa. Cuando tengas lo de Marruecos preparado, por favor, volvemos a contactar para ver qué va a pasar, porque estamos nosotros ahí en medio, somos la puerta, como tú dices, y la verdad que Canarias se ha convertido también en el ojo de la cerradura, porque también están entrando aquí, y la verdad que es muy triste lo que estamos viviendo aquí. Pues, bueno. Guillermo, ¿algo que nos tengas que decir así a modo de postre? Pues me queda deciros que recibáis por mi parte un abrazo inmenso, que me encanta volver a estar con vosotros, incluso todas las palabras que yo haya dicho, todo lo que es en base a la Torá, lo tengáis a modo tal cual lo he dicho, literal. Eso es lo que dicen los textos bíblicos y los sabios de la Biblia, es decir, no hay ninguna invención mía por mi parte, sino simplemente un estudio adicional. Ahora, tener en cuenta que ese destino, ese mal destino, se puede cambiar, entre todos, ojo. Cada uno pone su granito, y lo dicho, no hace falta esperar a ningún Mesías, Él nos está esperando a nosotros. Cada uno, cada día poner un granito de arena, y con eso es suficiente. Vamos a conservar tus palabras como oro en paño, para cuando se cumpla volverlas a poner a la luz. Me ha gustado mucho eso que has dicho, que si lo conseguimos la Torá se reescribirá de nuevo, porque si esas profecías se cumplen, pues no habrá sino más dolor. Entonces intentemos que esto cambie. Yo creo que de todas maneras estamos cambiando, ¿no? ¿Tú no notas que hay un cierto despertar después de este COVID fabuloso? Sin duda. Lo malo es que cuanta más gente despierte, más impedimentos se te ponen, ¿no? Es como en la vida. Claro. El otro lado también tendrá que querrá su equilibrio. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos quedamos con tus palabras de aportar entre todos para reescribir de nuevo la Torá, y te convocamos para un próximo programa. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre, Inés, muchas gracias. Recibo un beso muy fuerte. Gracias. Un beso. Adiós. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues gracias por estar ahí. Nos oímos el próximo miércoles. Hey.